Welcome back. We are here today with Bienvenido de Guy nuevo. Metan, Hoy estamos aquí con Guy Metan, periodista, miembro del Parlamento y también autor de libros como Creando la Rusofobia, de los grandes cismas religiosos a la histeria anti-Putin. Muchas gracias por volver a acompañarnos o por venir por primera vez, pero en cualquier caso, es un placer volver a verte. For the first time, but it's good to see you again at least. Yes, thank you, Glenn. As you know, Sí, gracias. we had, Gracias, Glenn. meetings, Como sabes, hemos tenido reuniones en años anteriores y es un placer estar contigo de nuevo hoy y también compartir este maravilloso podcast que llevas haciendo desde hace muchos meses, con gran éxito. Eso está muy bien, ¿sí? Great success. That's a good thing, yeah. Thank you, I appreciate that. And well, I was thinking Gracias, lo aprecio. Bien, estaba pensando que antes de entrar en el odio actual hacia Rusia, o en los asuntos actuales, que también son profundamente irracionales, se podría decir especialmente porque socavan tan claramente nuestros propios intereses nacionales, podría ser interesante profundizar en los orígenes históricos, tal como usted los ve, de la rusofobia. Usted sostiene que esta hostilidad irracional hacia Rusia, tiene siglos de antigüedad. Yo suelo hacer una distinción, porque cuando se habla de una fobia, normalmente se refiere a un miedo o un odio irracional. Siempre señalo que hay razones racionales para temer a Rusia, pero fobia alude al aspecto irracional. Entonces, ¿dónde situaría usted el verdadero punto de partida histórico de la rusofobia? In terms of the origin of Russophobia. Yeah, 10 years ago when I tried to understand. Sí, sabes, hace unos 10 años, cuando intenté entender por qué la fobia hacia Rusia era tan fuerte entre las élites occidentales, me sorprendió mucho ver cómo funcionaba. He tenido esta impresión no solo durante los últimos 10 años, sino quizá durante 20, desde comienzos de este siglo. Solo por mencionar un incidente que me dio esta sensación de fobia irracional. Si recuerdas, el accidente aéreo de Überlingen en 2002. Ese año, una aerolínea rusa chocó con un avión de DHL cerca de la frontera suiza, dando la muerte de 65 personas, en su mayoría niños rusos. Ocurrió de noche en pleno vuelo. It collided with the DHL plane, and in the minutes following the crash, Y en los minutos posteriores al accidente, todas las agencias de noticias dijeron, «Oh, hubo un accidente alrededor de la medianoche entre los aviones ruso y belga de DHL». Pero luego añadieron, «Creemos que quizá los pilotos rusos no entendieron bien el inglés, así que no interpretaron correctamente las órdenes». Y después de eso, «Oh, quizá estaban borrachos, ya sabes». Así fue durante todo un día, 24 horas. Luego, tras la investigación, descubrimos que en realidad fue un fallo de los controladores aéreos suizos, quienes eran los responsables del desastre. Nada que ver con Rusia, nada que ver con el avión ruso, ni con los pilotos rusos. Pero fueron los clichés, los estereotipos contra los rusos, los que dieron forma a esas primeras explicaciones. La habitual mala representación de los rusos. Yes, bad representation of Russian. So all the press in Switzerland, but also in. Así que toda la prensa en Suiza, pero también en Europa, acusó a los rusos de ser la causa de este accidente sin ninguna prueba ni evidencia, basándose únicamente en estereotipos. Eso fue muy perturbador para mí como ciudadano suizo y también como alguien cercano al periodismo, al descubrirlo. Después de eso, intenté preguntar, ¿qué ocurrió? ¿Por qué es tan irracional? Y por eso empecé a investigar más a fondo. Descubrí que las raíces de este tipo de fobia, incluso su versión moderna, se basaban en raíces religiosas muy antiguas, en el cisma entre las fes ortodoxa y católica en el siglo XI. Y aún hoy podemos ver que esa brecha religiosa sigue presente en la Europa contemporánea. In our contemporary Europe. But how do you see it, Pero ¿cómo evolving crees que ha over ido the centuries? evolucionando a lo largo de los It became siglos? a very big, topic, Porque se especially convirtió en un tema muy 100 importante, years ago. especialmente en Gran It kind of Bretaña goes hace back unos into what you 200 said as años. well. It's Y de algún modo se remonta también a lo que tú decías. Casi se convierte en una especie de prueba de lealtad. Todo el mundo tiene que asumir esos estereotipos y seguir repitiéndolos. Lo que mucha gente parece pensar
es que si los repites, estás con nosotros. Si los cuestionas, entonces hay que mirarte con sospecha. Pero otra constante es que siempre tiende a socavar nuestros propios intereses. Porque si algunas políticas hostiles se basaran en una evaluación racional, sería una cosa. Pero si no son racionales, entonces por definición conducen a políticas muy deficientes. Y las políticas deficientes, por supuesto, no sirven a nuestros propios intereses. Yeah, no, that's right, and that's Sí, no, eso es correcto. Y por eso estos orígenes religiosos son tan importantes, porque podemos decir que la religión puede formar parte de la razón, pero no es solo racional, es algo más que la pura razón. Y volviendo a estos orígenes religiosos, sabes, empezó con Carlomagno, un antiguo emperador, incluso en el siglo IX, así que es muy antiguo. Pero se hizo más evidente después del siglo X y hasta el cisma del XII. Fue en el año 1054, la división oficial entre los católicos occidentales y los ortodoxos orientales. No menciono las causas religiosas porque son demasiado complicadas para nosotros y no son nuestro tema de hoy. Pero fue después de ese cisma cuando la propaganda católica empezó a desarrollar estereotipos contra, en aquel momento, los ortodoxos griegos de Bizancio, ya sabes, en Constantinopla, y decían, no podemos confiar en los ortodoxos porque son los cismáticos. No somos nosotros los católicos, son ellos. Ellos causaron la división. Pero eso era completamente falso, porque fue el lado católico el que se separó de los ortodoxos, no los ortodoxos quienes abandonaron la iglesia. Esa fue la primera mentira. La segunda fue, pero son pueblos bárbaros, son despóticos y bárbaros. El emperador de Bizancio es un tirano, un déspota, un líder autoritario. Y además, ya sabes, querían conquistarnos. Así que construyeron este discurso, esta narrativa contra los ortodoxos, que es exactamente la misma narrativa que se utiliza hoy en día contra los rusos. Y eso es realmente, realmente asombroso. Después del colapso del Imperio Bizantino en el siglo XV, cuando perdieron la guerra contra los otomanos, contra los turcos, todos esos estereotipos se proyectaron sobre los rusos. Porque Rusia, en aquel momento, con el zar, pero también con la Iglesia Ortodoxa. Como Bizancio ya no existe, nosotros somos los herederos. Tomaremos la herencia religiosa de la Iglesia Ortodoxa que colapsó en aquel tiempo. Y por eso toda esa propaganda se volvió entonces contra los rusos. Digamos que el Renacimiento llegó después de 1453. Y la moderna rusofobia nació en Francia a finales del siglo XVIII, cuando el rey de Francia, Luis XV, que se había casado con una princesa polaca, se volvió contra los rusos. ¿Y por qué lo hizo? Porque en ese momento, en el siglo XVIII, Rusia se había convertido en una potencia europea. Con las reformas de Pedro el Grande y más tarde, con la expansión y el desarrollo impulsados por la emperatriz Catalina II, Rusia se transformó en un imperio muy grande. Así que, para el rey de Francia, que era la principal potencia de la época, resultaba difícil aceptar que una emperatriz oriental y lejana pidiera compartir el poder en el continente europeo. Fue muy perturbador para el rey de Francia tener a este rival, a este nuevo competidor. Y por eso desarrolló su aparato de propaganda. En aquella época se llamaba el Gabinete Negro. Falsificaron un documento llamado el Testamento de Pedro el Grande. En este testamento se suponía que Pedro el Grande decía a sus sucesores que el objetivo sagrado del Imperio ruso era conquistar Occidente. Invadir Europa el continente. Completamente falso, pero ese fue el comienzo de la fobia, digamos, irracional de los rusos. Napoleón utilizó eso en 1812. Publicó por primera vez ese documento falso para justificar su guerra preventiva contra el zar ruso, Alejandro I. Dijo, pero ya sabes, como el objetivo de los rusos es conquistarnos, tenemos que atacar primero para evitar su invasión.
Por eso tenemos que movilizarnos y enviar nuestros ejércitos a Moscú. Luego, los británicos tradujeron ese documento falso después del Congreso de Viena en 1815. Incluso los Estados Unidos en el siglo XX moderno utilizaron el tecvolcamiento adaptador, pero con el mismo estretos que el pueblo moderno. Against the modern Russia. Yeah. El Antiguo Testamento es bastante fascinante. Sin embargo, porque como dijiste, se utilizó muchas veces, pero también importa cómo se utilizó. A finales del siglo XVIII, los polacos lo usaron para argumentar que la seguridad de Francia estaba intrínsecamente ligada a la de Polonia, porque toda la premisa era que los rusos siempre avanzarían. Así que, si no se les podía detener en Polonia, simplemente seguirían marchando, y toda Europa caería. Así fue también como se citó cuando Napoleón invadió Ucrania. Y más tarde, cuando los franceses y los británicos invadieron Crimea, se volvió a utilizar. Exactamente lo mismo ocurrió con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, y Harry Truman lo empleó en las primeras etapas de la Guerra Fría. Es interesante porque realmente tiene dos funciones. Primero, toda nuestra seguridad depende de lo que ocurra en las líneas del frente de las fronteras de Rusia. Pero también, como dijiste, si no los atacamos, entonces acabarán viniendo a por nosotros. Así que siempre tenemos que, como dicen ahora los europeos, bueno, viene a ser más o menos lo mismo. Todo lo que ocurra en Ucrania nos afectará, porque una vez que los rusos hayan tomado Ucrania, vendrán a por nosotros, independientemente de toda la premisa de que Ucrania nunca sería atacada si formara parte de la OTAN. Pero esta es en cierto modo la idea principal, y es interesante que sea algo que persiste. Ahora, por supuesto, necesitamos más armas porque tenemos que prepararnos para la guerra. De lo contrario, Rusia nos atacará. Así que la guerra ahora parece inevitable. Es muy fascinante cómo se ha utilizado. Y además es gracioso. Me parece ridículo, porque si miramos la historia, los rusos en realidad nunca atacaron al resto de Europa. Si observas los hechos históricos, no las narrativas equivocadas, Rusia fue atacada primero por los caballeros teutónicos en el siglo XIII, en el este, por la zona de lo que hoy son Polonia, Rusia y Kaliningrado, y así sucesivamente. Ese fue el primer ataque. El segundo fueron los mongoles, la Horda de Oro, también en el siglo XIII. Y están los polacos, simplemente olvidan que atacaron Rusia, invadieron Moscú y la ocuparon en los siglos XVII o XVI en eso. They never mentioned that. But the Polish people that attacked Russian. Pero los polacos atacaron a Rusia siglos antes de que la Rusia moderna llegara a entrar en Polonia. Y después de eso estuvo Napoleón, los franceses que invadieron Suecia. Los suecos, vuestros vecinos de Noruega, esos países también ocuparon partes de Rusia en los siglos XVII y XVIII, hasta que fueron derrotados por Pedro el Grande en la batalla de Poltava, ya sabes. Y después de los suecos vinieron los franceses. Después de eso los alemanes. Y, además, los británicos y los franceses lucharon contra Rusia en la Primera Guerra de Crimea. Así que hubo invasiones constantes desde Occidente, una desde Oriente, la de los mongoles, pero 6 invasiones desde Occidente y ninguna desde Rusia. Rusia llegó a París una vez, pero fue después de Napoleón, porque Rusia había sido atacada por Napoleón. Fue una reacción, no una decisión propia de ir. Their decision to come. Same with Stalin in 45. They say, okay. Lo mismo ocurrió con Stalin en 1945. Dicen, vale, hubo ocupación soviética en Europa del Este. Pero ¿quién atacó? Fue Hitler. Sin el ataque de Hitler no habría rusos en Europa del Este ni ocupación soviética. Así que está completamente, ya sabes, planteado al revés. Y este documento, solo para terminar con esto, es fascinante. Después del Congreso de Viena, hubo 2 grandes vencedores en Europa. Los británicos, con su marina, Nelson, Trafalgar y todo eso, y los rusos. El principal vencedor contra Napoleón no fue el Imperio Británico, fue el Imperio Ruso. Fueron los ejércitos rusos los que derrotaron a Napoleón. Así que hubo 2 grandes ganadores, siendo el principal Rusia.
Y en 1805, por desgracia para los británicos, descubrieron, muy bien, hemos apartado a Napoleón, ya no es un peligro para nosotros. Pero, mira, por desgracia tenemos que compartir la victoria con estos rusos. Y así empezaron, justo después de las guerras napoleónicas, a luchar contra los rusos, porque no podían aceptar compartir, digamos, el mundo con ellos. Tomaron el testamento falso, lo tradujeron al inglés y lo publicaron en libros y periódicos. Y durante décadas, las primeras décadas del siglo XIX, hubo una creciente rusofobia en Londres, en los círculos de élite, los círculos dirigentes y los medios de comunicación. Como menciono en mi libro, había caricaturas de la época publicadas en los periódicos que mostraban a un vampiro con colmillos así, volando sobre Londres con la cabeza del zar Nicolás I, intentando chupar la sangre de los pobres ciudadanos británicos inocentes, porque representaban al mal ruso. No como hoy en día con el oso malo o el oso enfadado, sino que en aquel tiempo era el vampiro, el Drácula. Y Drácula fue escrito, la novela fue escrita por Bram Stoker, ya sabes, un escritor imperialista británico, con el fin de desacreditar a los rusos, porque en aquel momento esa parte de Rumanía estaba ocupada por el Imperio ruso. Así que describe a Drácula como un símbolo de los aristócratas rusos, ya sabes, tratando de chupar la sangre del pueblo. Es fascinante ver cómo la propaganda utilizaba cualquier herramienta con los mismos, digamos, stereotypical Pero a menudo me parece que los rusos siempre han desempeñado ese papel perfecto, el de nuestro opuesto, el malo frente a nuestro bueno. Creo que esto está muy arraigado en la naturaleza humana, esa tendencia a dividirnos entre los que están dentro del grupo y los que están fuera. Los seres humanos solemos encontrar solidaridad dentro de nuestro grupo en función de quiénes son nuestros adversarios. Y los rusos siempre han tenido ese papel perfecto como adversarios, porque si nosotros éramos Occidente, ellos representaban Oriente, nosotros éramos los europeos, ellos eran los asiáticos. Cuando decíamos que representábamos la civilización, decíamos que los rusos representaban la barbarie. Y solía ser, creo, históricamente muy centrado en lo étnico. Esto se veía incluso al final de la Segunda Guerra Mundial. En 1946, por ejemplo, Konrad Adenauer escribió que Asia empieza en el Elba, es decir, justo aquí, Asia. Y también estaba el general estadounidense Patton, que de nuevo todo estadounidense conocería. Escribió que tenemos que entender a los rusos, que debemos darnos cuenta de que no son europeos, que son asiáticos, y por tanto, no piensan como nosotros. Así que, si quieres entender a un ruso, no puedes entenderlo más de lo que entiendes a un chino o a un japonés. Y lo único que debemos aprender sobre ellos, dijo, es cuánta cantidad de plomo o hierro hace falta para matarlos. Esto es lo que él escribió realmente. Pero mi punto es que después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la Guerra Fría y al aspecto ideológico, pasamos a una división más natural, nosotros contra ellos, basada en la ideología. Así que dijimos, ya sabes, capitalistas contra comunistas, democracias contra autocracias, cristianos contra ateos. Pero en la era posterior a la Guerra Fría, cuando en realidad no hay tantas diferencias ideológicas, parece que la verdadera división de Europa ahora debe plantearse como democracia liberal frente a autoritarismo. Ese es el nuevo sustituto de los buenos contra los malos. Pero, viste, creo que la cuestión étnica está volviendo. Porque he visto esos comentarios sobre el ADN ruso. Creo que fue el Washington Post el que dijo,
Ahora que Rusia mira hacia el este, están abrazando a su mongol interior de la Horda de Oro. Así hablaba la gente incluso al final de la Segunda Guerra Mundial. Y parece que está volviendo un poco. Y por supuesto creo que la guerra en Ucrania contribuyó a esto, porque en la narrativa nacionalista ucraniana, la diferencia entre ucranianos y rusos es que los rusos vivieron bajo los mongoles durante 2 siglos y medio. Y por eso supuestamente no son verdaderos europeos, a diferencia de los ucranianos. Así que esto volvió a introducir la propaganda étnica en la mezcla. Propaganda into the mix again. Yeah, no, that's you are completely right. Sí, no, tienes toda la razón. That's why the Por eso los orígenes religiosos son tan importantes, porque en la religión se piensa en términos de bien y mal, ¿sabes? Así que si puedes decir, yo soy el representante del bien, mi Dios es el bueno y los dioses de los demás son los malos. Por eso esos orígenes religiosos siguen siendo tan importantes hoy en día. Y también resulta curioso ver cómo esa división religiosa sigue siendo relevante, sigue funcionando hoy. Por ejemplo, existe esta línea en de religiones occidentales, protestantes católicas, que vienen de Finlandia y de los países bálticos, y que divide Ucrania en 2 partes. and cutting Ukraine in 2 parts. We have the western part, the Unyats. Tenemos la parte occidental, los uniatas, que están vinculados con el Papa católico, y la parte oriental vinculada a Moscú, a la ortodoxia rusa y a través de Rumanía. Así que eso sigue activo hoy en día. Y esta forma de pensar, el bien y el mal, es lo mismo. Ahora lo llamamos democracia liberal, derechos humanos. Ya no es un concepto, una ideología religiosa, sino una nueva basada en el mismo tipo de división. Y todos los argumentos autoritario, democrático, imperial, conquistador, libre mercado, libre expansión, libre economía, son, ya sabes, el mismo argumento, el mismo tema. Y eso es bastante fascinante. ¿Y por qué es tan eficaz la rusofobia? Porque es una superposición de conceptos procedentes de la religión, de todas las religiones, y de, digamos, una ideología laicista o política profunda. Let's say like that, ideology and also you have, for instance, Y también existe, por ejemplo, el peligro amarillo, desarrollado en Europa a finales del siglo XIX. El peligro amarillo pretendía mostrar lo malos que eran los asiáticos, cómo los chinos y también los japoneses amenazaban la cultura y la civilización europeas. Así que el peligro amarillo, que es una forma de xenofobia, de asiofobia, al añadir este peligro amarillo, esta xenofobia y el rechazo de los rusos al grupo de los asiáticos malos, se añade más combustible a la rusofobia. Por eso es tan eficaz en la propaganda occidental. Porque sí, eso es lo que podríamos mencionar al intentar explicarlo, pero resulta tan estúpido si se observan los resultados de esta fobia racial hoy en los países europeos, con todas las pérdidas económicas e industriales y demás. Por eso es tan irracional, porque racionalmente no se puede explicar. Sí, pero por eso mismo también es tan poderoso, porque si la gente acepta la premisa de que esto es simplemente nosotros luchando contra los malos, entonces en esencia todo se vuelve permisible. Y sé que eres suizo, así que ya sabes, sancionaron a uno de tus compatriotas, un coronel, ¿sí? Un coronel de la inteligencia suiza que en realidad solía trabajar con la OTAN. Y como llegó a las conclusiones equivocadas, he oído que ahora también podrían incluir en la lista de sanciones al periodista suizo Roger Koppel. Así que es tremendamente destructivo. Pero, de nuevo, cualquiera que diga algo que pueda parecer favorable a los rusos es visto como si se pusiera del lado del enemigo. Para mí, toda la guerra en Ucrania demuestra claramente esto, porque hay mucho que es indiscutible. No se puede cuestionar en términos de hechos. Por ejemplo, la implicación de los países de la OTAN en el derrocamiento del gobierno en Ucrania, tanto en 2004 como en 2014, no tuvo que ver con la promoción de la democracia. Tenía fines geopolíticos. Eso está bien demostrado. Sabemos que Estados Unidos tomó el control de casi todos los resortes del gobierno en Ucrania, algo también bien documentado.
Sabemos que desde el primer día, Estados Unidos empezó a desarrollar desde cero el servicio de inteligencia ucraniano para convertirlo en un instrumento propio. Ayudaron a reconstruir el ejército allí, lo entrenaron y lo armaron. Tomaron el control de los medios de comunicación y de la sociedad civil. Apoyaron la eliminación del idioma ruso, de los partidos políticos y de los medios. Quiero decir, todo está ahí, pero ni siquiera es posible hablar de ello, porque cualquiera que lo mencione sería visto casi como si apoyara el mal. Y nadie se pregunta si esto ayuda o no, o hasta qué punto ayuda a nuestra seguridad. Porque se puede argumentar con bastante fuerza que todo esto garantizó la destrucción de Ucrania y que podríamos acabar en un intercambio nuclear con Rusia. Pero no hablamos de ello. Todos tienen que seguir la línea. Quiero decir, no creo que se pudiera hacer algo así con ningún otro país. Así que es un instrumento bastante poderoso. Lo siento. Just an anecdote, No, solo una anécdota, ya sabes. La última vez que visité Kiev fue en 2001, justo 2 meses antes de los acontecimientos, el 22 de febrero. Cuando regresé, me invitaron a un programa de televisión con un académico estadounidense, un buen amigo mío. Dije, acabo de volver de Kiev. Y él me dijo, sabes, hace 2 años, justo después de las primeras elecciones, las elecciones de Zelensky en 2019, yo también estuve visitando Kiev. Matterhouse de conferencia en Trenienkier bastante entured. And I enter in the building, a very big building, quite new, and I was very surprised because it was the CIA. Y me sorprendió mucho porque era el edificio de la CIA en Kiev, ya sabes, con 200 o 300 agentes de la CIA trabajando en Ucrania. Sí, para cambiar el gobierno, para derrocarlo, o para intentar desarrollar una agenda occidental. Y le dije, sí, vale, bien, dilo en la televisión. ¿Por qué no mencionas que estabas en Kiev en ese momento, en el edificio donde se alojaban 200 o 300 agentes de la CIA? Él respondió, no puedo mencionarlo. Pero es solo para ilustrar lo que dijiste, ya sabes. Esa es la realidad, pero está prohibido mencionarlo. Bueno, eso es algo extraño. Cuando los europeos, ya sea el público o los políticos, se refieren a Estados Unidos, suelen hacerlo con condescendencia, viéndolo como agresivo o a veces engañoso. Y se puede criticar a Estados Unidos, con razón, pero también a veces sin ella, porque son, en cierto modo, los otros. Nosotros somos europeos. Pero en cuanto entran los rusos en la ecuación, cuando empezamos a hablar de Rusia, y alguien dice, bueno, que se saying that have master y stolen into Eurogenium grounddrain to you. Y a veces, este ser geopolítico. Y cambia. In Ukraine, maybe this is geopolitical. No es un quizás. Podemos demostrar muy fácilmente que los servicios de inteligencia de Estados Unidos están allí para desarrollar a Ucrania como un instrumento contra los rusos. De repente, eso se convierte casi en una teoría de la conspiración, porque ahora los estadounidenses forman parte de Occidente, son parte de nosotros. Al cuestionar a Estados Unidos, o incluso su rectitud moral, básicamente estás poniendo excusas para Rusia. Es una dinámica fascinante, porque de otro modo, si Rusia no forma parte de la conversación, se puede criticar a Estados Unidos, la mayoría de la gente lo hace. Pero en cuanto Rusia entra en escena, todos los objetivos de Estados Unidos se vuelven sagrados y virtuosos, y cualquier otra cosa se tacha de conspiración, creo yo. Sí. No. Es fascinante ver cómo Rusia es de algún modo un tema tabú, ya sabes, en todos los sentidos de la palabra, dentro de la narrativa y la explicación occidentales, incluso en el ámbito académico. Lo sorprendente es que incluso en la academia, tú eres profesor en una universidad, yo trabajo en los medios, pero sigue siendo un tabú absoluto, tanto en las universidades como en los medios, intentar decir la verdad. Cuando explicas, por ejemplo, que Victoria Nuland mencionó los $5,000 millones invertidos, lo dijo en diciembre de 2013, apenas 3 meses antes del golpe de Estado del Maidán, se puede encontrar en los archivos del Congreso.
Dijo, invertimos $5,000 millones. Ahora estamos esperando que se nos devuelva esta inversión. Paid back, of this investment. That's just official declarations, but you can't. Esos son solo declaraciones oficiales, pero no se pueden mencionar en ningún medio. Y volviendo a Jacques Bourg y a las sanciones contra Xavier Moreau, Jacques Bourg y Natalie Young, otra activista suiza, una mujer de Camerún y Suiza, ella tiene doble nacionalidad. También fue sancionada con el mismo tipo de medida en mayo o junio de este año. Hubo además 2 periodistas alemanes muy importantes que fueron sancionados el año pasado en la primera ronda de sanciones. Así que solo quería mencionar también a estos colegas, para no olvidarlos, por cierto. Pero lo interesante ahora es que sí, por un lado, hace apenas 4 días, a Thierry Breton, el antiguo comisario francés, se le prohibió viajar a Estados Unidos. Y tú lo sabes. Y todos los medios de comunicación en Francia y en el extranjero dijeron, es increíble, Estados Unidos está sancionando a Thierry Breton. Es un nuevo mecanismo. Ya no se permite la libertad de expresión, y ahora Estados Unidos prohíbe la libre expresión porque están sancionando a Thierry Breton. Así que es completamente contradictorio. Fue solo una semana después de que la Unión Europea decidiera sancionar a Jacques Bourg, Xavier Moreau y otros por motivos de libertad de expresión. Hay una contradicción total, ya sabes, en el mismo sentido, con solo unos días de diferencia. Ese es el primer punto. Y el segundo, solo para mencionar a Estados Unidos, lo que me resulta interesante es que en Estados Unidos en realidad hay más libertad de opinión, más libertad de expresión que en Europa, gracias a la primera enmienda de la Constitución. Y creo que aunque la lucha política e ideológica sea muy intensa en Estados Unidos, todavía existe ese tipo de libertad reconocida por todas las partes, digamos. Pero en Europa ya no es así, como vimos con las sanciones contra Jacques Bourg, Xavier Moreau y otros académicos rusos. Quiero decir, se pueden entender las sanciones contra figuras militares rusas o los servicios secretos, eso puede ser comprensible, pero no contra académicos, contra estudiosos, académicos normales que solo intentan comprender y explicar el mundo. Así que este creciente autoritarismo es preocupante. Sabes, he hablado con muchos académicos o expertos en estudios rusos de toda Europa y siempre dicen lo mismo. Es decir, reconocen que es imposible hablar, por ejemplo, de la guerra en Ucrania sin mencionar la expansión de la OTAN. Pero todo el mundo sabe muy bien que si sacas ese tema, es algo que ha dicho el Kremlin. Así que, según ellos, estarías repitiendo los argumentos del Kremlin y tu carrera se acaba. Si consigues conservar tu trabajo, te difamarán tanto que será el último que tengas. Así que es bastante eficaz. Es el mismo tabú que con el lenguaje woke, ya sabes. Si utilizas un lenguaje que no sea woke en los campus estadounidenses, tu carrera queda completamente arruinada. Es el mismo tipo de, digamos, prohibición de corrección política, una censura de las palabras reales, de la verdad. Con Rusia ocurre exactamente lo mismo. Y sí, tu carrera académica o mediática como periodista se destruirá en un minuto si lo haces. Eso es una señal de verdadera censura, igual que en los viejos tiempos, cuando la Iglesia Católica y la Inquisición intentaban condenar a la gente. Incluso la Inquisición era más justa, más correcta que la censura actual de la Iglesia. Porque durante la Inquisición tenías derecho al debido proceso, a un juicio adecuado. Tenías un juez, un defensor, no podías ser condenado sin juicio. Pero ahora con este tipo de sanciones te condenan sin ningún juicio. Ni siquiera sabes qué ley estás infringiendo cuando te imponen sanciones. Y esa es una gran diferencia. Creo que estuvo en realidad peor que en los antiguos tiempos inquisitoriales. Than in the ancient inquisitorial times. Supongo que el problema, sin embargo,
es que no puede haber leyes, porque ni siquiera se pueden comparar las acciones. Por supuesto, se puede comparar lo que ha hecho Rusia con algo que haya hecho Occidente. Por ejemplo, cuando se trata de confiscar activos y todo eso, se puede señalar que no confiscamos ni un solo McDonald's después de que Estados Unidos invadiera Irak, ni en ninguna de las muchas guerras de los últimos 30 años. Pero no se puede comparar, porque la suposición es que, bueno, si lo hicimos nosotros, es decir, nuestro bando, quizá hicimos algo mal, pero lo hicimos por las razones correctas. Rusia, en el mejor de los casos, podría hacerlo correcto, pero lo haría por las razones equivocadas. Y es por lo que mencionabas. Lo que implica el fundamentalismo ideológico es que no se trata de lo que haces, sino de quién eres. Es la democracia, es la libertad. It is democracy, it is freedom. So if it censors people, it's because they undermine freedom. Así que, si censura a la gente, es porque socavan la libertad, socavan la democracia. Así que si haces avanzar tu propio poder y tu propia posición en el mundo, estás haciendo avanzar la libertad y la democracia. Ese es el problema cuando vinculas un ideal a una entidad de poder. Se vuelve, sí, absurdo. Pero quería preguntarte, ¿hasta qué punto crees que los periodistas en Occidente son conscientes de que simplemente están reproduciendo todo este marco rusófobo, o no son conscientes de lo que están haciendo? Porque parte del problema es que manipulas algunos de los supuestos subyacentes. No hace falta reunirse en una habitación oscura llena de humo y ponerse de acuerdo sobre cómo presentar a Rusia. Si todo el mundo ya acepta la premisa de que esto es una lucha entre libertad y esclavitud, o entre democracia y autocracia, entonces la propaganda se escribe sola y los estereotipos la siguen. En mi opinión, los periodistas, bueno, me refiero a los periodistas de relaciones internacionales, son conscientes de lo que hacen. Intentan ocultarlo, pero en el fondo lo saben. Saben que están vinculados a la OTAN, a la ideología atlantista y neoconservadora. No están locos, por decirlo así, y lo he visto en mi propia experiencia periodística. Pero se han acercado tanto a esa forma de pensar, digamos, a la forma de pensar atlantista, que no se dan cuenta de ello en su día a día, aunque en realidad sí lo están. Sabes, creo que fue en 2014 cuando un periodista alemán, Udo Ulfkotte, publicó un libro sobre periodistas corruptos. The corrupted journalist. He explained and he showed how NATO Explicó y mostró cómo la OTAN y los neoconservadores, paso a paso, fueron capaces de comprar, por así decirlo, la conciencia de los periodistas, invitándolos a seminarios, a talleres moderados en Bruselas u otros países de la OTAN, a visitar campamentos militares y así sucesivamente. Los invitaban a buenos hoteles y todo eso. Y sí, paso a paso, poco a poco lograron hacerlo porque es muy fácil. En Europa hay quizá 40 o 50 medios de comunicación importantes, así que solo hay que convencer, o digamos corromper, a unas 50 personas para que compartan tus ideas, tus ideales. Es decir, corromper no dándoles dinero en efectivo, sino mediante todo este tipo de invitaciones, prestigio y demás. Y fue como si funcionara. Incluso cuando era redactor jefe de mi periódico, vi este tipo de invitaciones muchas veces. Recuerdo que me invitaron personalmente a Yugoslavia durante las guerras yugoslavas en el 93, en Sarajevo. Nos invitaron unos 15 o 18 redactores jefes franceses, directores de televisión, estrellas del periodismo. Todo estaba completamente pagado, invitados por la OTAN, oficialmente era la ONU en aquel momento, pero digamos que principalmente la OTAN. Todo estaba cubierto, hotel, avión, todo. ¿Y para qué? Cuando estuve allí, descubrí que era una invitación completamente falsa, porque se suponía que debíamos contar la narrativa de la época, el buen bosnio o bosniaco, digamos musulmán bosniaco, contra el mal serbio. Así que toda la invitación se organizó y preparó para impulsar esta narrativa y hacernos compartirla. Cuando me di cuenta de eso,
Después de 2 o 3 días en Sarajevo, regresé, tomé un avión militar italiano, porque no quería ser solo una herramienta en esa construcción narrativa. Fue hace 30 años, pero ahora es lo mismo con Ucrania, con la guerra en Ucrania y con lo que estamos viendo hoy. Y es muy, muy eficaz. Con la crisis de la prensa, con tantos periodistas afectados y con la competencia entre los medios, ahora es incluso más fácil hacerlo, porque hay menos periodistas a los que, digamos, corromper. Hice esta entrevista con el coronel estadounidense Lawrence Wilkerson. Fue jefe de gabinete del secretario de Estado Colin Powell durante la administración Bush. Dijo que, durante su tiempo en la Casa Blanca, tenían unas pizarras en las que figuraban políticos europeos, a quienes querían promocionar y a quienes querían, digamos, enviar a una jubilación anticipada, asegurarse de que sus carreras no prosperaran o simplemente deshacerse de ellos. Una vez decidían cuáles cumplirían las órdenes de Washington, curiosamente, en lo más alto de la lista colocaron a Jens Stoltenberg, un político noruego que más tarde sería elegido por supuesto secretario general de la OTAN. En fin, luego señaló que simplemente activaban su apuesta. Los periodistas de toda Europa, las ONG, su influencia dentro de los gobiernos, los grupos de expertos, cómo utilizan todos estos mecanismos para decidir quién debe representar a Europa, porque no debería dejarse en manos de la democracia. Y esto también se basaba en la idea de que los periodistas, si quieren ser relevantes y percibidos como legítimos, tienen que acudir a los mismos eventos, ser patrocinados por las mismas personas y, ya sabes, acercarse a ellas. Hacen lo mismo, por supuesto, con las ONG y con todo lo demás. Así que hay una ciencia detrás de esto, bastante precisa, y funciona, porque ya no necesitan un gran ejército, solo el control sobre lo que la gente escucha. Y son unas pocas docenas de personas, ya sabes. No son miles de personas, solo unas pocas docenas, quizá unos cientos, digamos. Pero es un grupo muy pequeño. Y, ya sabes, se les puede comprar muy fácilmente. Les das algunas becas para ir a Harvard o a la Escuela de Periodismo de Columbia, o una invitación de 3 meses a Estados Unidos para estudiar periodismo aquí y allá. O les das exclusivas. Conozco un periodista suizo que recibió, digamos, supuestas exclusivas directamente de un agente de la CIA en la Embajada de Estados Unidos en Berna. Algo como, oh, deberías investigar esto, quizás sea un oligarca ruso cercano a Putin haciendo algo malo. Y le dan documentación con aspecto oficial. Así empieza una investigación. Pero limitarse siempre a mirar en la misma dirección, ignorando las otras caras de la realidad. Sabes, en 2010 estaba con unos amigos organizando el Congreso de Periodistas de Investigación, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en Ginebra. Vinieron 400 o 500 participantes, entre ellos Samuel Hirsch. Era nuestra estrella invitada en aquel momento. Y también había muchos nombres importantes, gente como Glenn Greenwald y otros. Yo era el tesorero de la organización y descubrí que habíamos recibido dinero de Soros, de la Open Society, incluso sin haberlo solicitado. En aquel momento, ni yo mismo lo sabía. Simplemente parecía bien recibir algo de ayuda de una fundación y de otra también estadounidense para organizar el evento. Y dije, oh, qué amables por ofrecer algo de apoyo, muy bien, me alegré. Pero después, ya sabes, un año más tarde descubrí que todas esas empresas de Soros, Open Society y otras estaban aportando tanto dinero al consorcio que se volvió completamente corrupto. ¿Por qué? Porque con ese dinero era bueno para los periodistas, pero podían orientar la investigación, las indagaciones, de manera que encajaran con la agenda atlantista de la OTAN. Por ejemplo, los objetivos eran rusos, en Oriente Medio o iraníes. Después de 2 o 3 años, en mi opinión, toda la organización se perdió. Y Seymour Hersh y Glenn Greenwald la abandonaron. Seymour Hersh and Glenn Greenwald, they left it. In 2013, we were in Rio,
It was the last. En 2013 estábamos en Río. Fue el último año que vinieron, porque también eran conscientes de que ese dinero, aparentemente bueno a primera vista, en realidad estaba corrompiendo todo el sistema. Y además hablas de las ONG. Una ONG como Bellingcat, por ejemplo. Se supone que Bellingcat es una ONG de periodistas que desarrollan OSINT, inteligencia de fuentes abiertas, información de fuentes abiertas. Eso es lo que significa OSINT. Y los periodistas, especialmente los de investigación, Laurie Timbritos de OSINT, pero está completamente sesgado. Es completamente distorsionado. It's completely biased. It's completely distorted. Because with Bellingcat, it's just closed. Porque con Bellingcat está muy cerca del MI6 británico, ya sabes, para moldear la narrativa de los medios. En Inglaterra tienes el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, el GCHQ, con unos 7,000 empleados que recopilan datos cada día y también moldean la narrativa. Después la difunden a las agencias de noticias, a los principales medios. Y así es como funciona, de hecho. No se trata solo de un periodista corrupto, es todo un sistema. Y por eso es tan difícil luchar contra él. ONG-makers, en arbitrio de inteligencia, medios de comunicación y también los propietarios. Media and also the owners. I don't know the situation in your country, Norway. No conozco la situación en tu país, Noruega, pero en Suiza, cuando empecé en el periodismo, había quizá un centenar de periódicos diarios, un poco menos de 100. Ahora solo quedan 20 o 25. Y esos periódicos pertenecen en realidad a 4 personas, 4 multimillonarios. Lo mismo ocurre en Francia. Hay 5 o 7 multimillonarios. En Italia, igual. Y todos esos multimillonarios comparten la misma agenda, la misma, digamos, agenda neoconservadora o atlantista. Así que, si tienes todo este entorno, todo este biotopo, por así decirlo, que nos rodea, que rodea a la prensa, esa es la explicación de lo que ocurre y de por qué los medios de comunicación dominantes están tan distorsionados y sesgados respecto a la guerra de Ucrania y ya sabes sobre Rusia y demás. Hay una cita de George Orwell que escribió sobre la Guerra Civil Española, en la que dijo que la historia se detuvo. Escribió: vi periódicos en Londres difundiendo esas mentiras e intelectuales entusiastas construyendo superestructuras emocionales sobre hechos que nunca ocurrieron. Vi, en realidad, que la historia se escribía no en función de lo que había pasado, sino de lo que debería haber pasado según las distintas líneas de partido. Pienso mucho en esto, porque se ve claramente, están escribiendo historias emocionales, usando una retórica emocional, y el lenguaje está completamente distorsionado. Y mientras existan, como escribió Orwell, esas superestructuras, la gente puede debatir, pero no se apartará de esas estructuras principales. Sí, si puedo hacer una última pregunta. Como escribiste Rusofobia hace casi una década, si lo actualizaras hoy, ¿qué capítulo crees que añadirías? Oh, you can add every day, O podrías añadir algo cada día. Hay tantas cosas que contar. Cada día surge un nuevo acontecimiento que alimenta esto. Sí, esta rusofobia, la rusofobia contemporánea. Creo que ahora sería interesante mostrar cómo se desarrolló dentro de Ucrania y de los países de Europa del Este, desde Finlandia, sí, Escandinavia, pero también en Suecia y Polonia, ya sabes, Bulgaria, Rumanía. Ayer estuve con un amigo rumano, también muy activo en los medios, y me contó cómo, digamos, se produjo el golpe de Estado en las elecciones de Rumanía del año pasado, con la destitución de Călin Georgescu y la elección de este nuevo presidente, Nicosiu Danu. Lleva siguiendo los asuntos rumanos desde Ceausescu y conoce todas las raíces. Conoce personalmente a la gente. Ahora tiene 80 años y fue fascinante. ¿Cómo decirlo? Ver eso también en Moldavia. Para mí podría ser interesante intentar comprenderlo. Tenemos una explicación aparente porque hubo la ocupación soviética, que no fue muy agradable, tiránica en su momento durante más de 40 o 45 años. Y eso podemos explicarlo. Creo que podemos entender que el dominio soviético no fue muy agradable y que existía cierto resentimiento hacia el pueblo soviético.
Pero los soviéticos han desaparecido ya. Ahora hay una nueva Rusia. Durante unos 10 años, digamos de 1990 a 2000, antes de Putin, si no nos gusta Putin, digamos antes de Putin, hubo 10 años sin dominio soviético, con democracia, una especie de democracia en Rusia. Democracy or some kind of democracy in Russia. And why now, as ¿Y por qué ahora, cuando los soviéticos han desaparecido, hay tanto, digamos, resentimiento hacia los rusos modernos, que no tienen nada que ver con el pasado soviético? Quizá ese sea un nuevo enfoque, intentar comprenderlo mejor y encontrar soluciones, desarrollar esta reflexión sobre el sentimiento. También debo añadir que esta rusofobia proviene únicamente de Occidente. No hay rusofobia en África, ni en Asia, ni en América Latina. Entonces, ¿por qué? Y esas personas son incluso más pro. Ya sabes, si les preguntas, en realidad están más a favor de Rusia que de Europa o de Occidente. Así que esto es nuevo, completamente nuevo ahora. Y por eso soy optimista, solo para terminar con una nota optimista. That's why I am optimistic, just to finish on an optimistic note. When I speak with my colleagues from the south, Cuando hablo con mis colegas del sur o de China y de otros lugares, para mí es algo muy, digamos, reconfortante. Me da algo de valor, porque a veces podemos sentirnos muy solos, muy aislados, ya sabes, en esta lucha. Pero cuando salimos de Europa y podemos compartir nuestras opiniones con otros colegas, es muy alentador ver cómo analizan, cómo ven el mundo desde fuera, con cierta distancia. Y no tienen en absoluto la misma visión de Rusia que tenemos ahora en nuestro continente europeo. Esa también es una buena razón para el optimismo. Y creo que este odio hacia Rusia, este rencor, algún día se volverá contra los que odian. No sé cuándo, pero estoy seguro de que llegará, tarde o I don't know temprano. when, but I am sure it will come one day or another one. This is probably one of the mistakes of the Europeans now. Probablemente este sea uno de los errores que los europeos están cometiendo ahora, porque cuando Europa se enorgullece de hacer todo lo posible por enfrentarse a Rusia, tiende a asumir que la mayor parte del mundo odia a los rusos, tanto como ellos. Pero en realidad, la mayor parte del mundo está sorprendida, incluso horrorizada, por la forma en que actúan los europeos. Y como has dicho, muchos incluso simpatizan con la posición rusa, no necesariamente con la invasión de Ucrania, sino con la lucha que han mantenido con la OTAN durante los últimos 30 años. Y bueno, en este canal entrevisté una vez a Václav Klaus, el antiguo primer ministro y presidente de la República Checa. Detesta el comunismo, y con razón. Hicieron cosas terribles en su país. Pero una vez dijo una cita que siempre me pareció brillante, relacionada con la rusofobia. Dijo que conocía a muchas personas en su país que odiaban tanto el comunismo que decían, oh, odio tanto el comunismo que ni siquiera puedo leer a Dostoyevsky. Ya sabes, que murió en 1881. Sí, pero ese es el punto. Si yo fuera de Polonia o de la República Checa, también resentiría el comunismo. Incluso se puede tener odio poscomunista y agravios históricos hacia la Rusia zarista. Pero aún así, el sentido de esa cita, y la razón por la que me gusta, es que lleva las cosas tan lejos que muestra la irracionalidad de todo ello. Y una vez que dejas de ser racional, ya no puedes defender tus propios intereses. And it's also interesting to note that Y también es interesante señalar que el único líder europeo que es heredero de los tiempos soviéticos, me refiero a Orbán en Hungría, pertenece a un país que también sufrió bajo el dominio soviético. En 1956 hicieron una revolución, intentaron liberarse del control soviético, así que fueron muy antirrusos durante el régimen soviético, pero ahora ya no lo son. Es por tanto un contraejemplo de cómo, digamos, un líder racional puede actuar sin rusofobia. Siendo un antiguo antisoviético, demuestra que es posible. Quiero decir, ahora en Europa Occidental todo el mundo desaprueba a Orbán, pero en realidad es el único líder que actúa de manera racional. Dijo, eso fue el pasado. No nos gustaban en los años 50, 60, 70, pero eso ya terminó. Es el pasado. Tratémoslos como tratamos a los demás, a otras naciones, a otros países. Así que quizá también sea una cuestión de optimismo. Podría ser posible hacerlo. Ya sabes, es posible. it could be possible to do it. It is possible. Yeah, I think Orban has a
Creo que Orbán tiene un enfoque racional. Al menos, cuando habla, presenta argumentos sólidos, no la misma retórica emocional. Exacto, eso es lo que necesitamos ahora en Europa. Pero sí, muchas gracias. Y dejaré un enlace a tu libro, Rusofobia, en la descripción. Perdón, mi inglés no es perfecto. Antes hablaba francés, pero intento hacerlo lo mejor posible y estoy muy contento de estar contigo, Daniel. Gracias, Sam. Thanks again.